Venir a todos a la presentación de Suelas de Barro, que es la novela de Inmaculada León. Y bueno, yo simplemente voy a dar unos segundillos pues, para introduciros a... Iba a decir a esta autora, pero yo voy a decir hasta ahora mujer, porque realmente ha sido un placer para todos nosotros estar trabajando con ella y con su libro, ¿vale? Y bueno, simplemente comentaros pues, que Inma pues, nació en manchega, ¿vale? Nació en Ciudad Real. Y bueno, pues ya ha cursado pues, estudios de piano, también de Derecho. Y ahora que está tan de moda pues, el tema del Congreso de los Diputados y todo, ya ha estado trabajando allí antes. Y también, bueno, pues ha estado trabajando en la Comunidad de Madrid, ¿vale? El libro que nos viene a presentar hoy no es su primera novela, ¿vale? Ella ya en 2010 pues presentó Como aire sobre mi pie, que fue finalista también del 10º concurso de relatos cortos de María Moliner, ¿vale? Y bueno, pues Suelas de Barro es su segunda novela. Quiero deciros también que no es la única que tiene ahí, porque ya es su segunda novela que publica, pero ella realmente ya tiene otra escrita. Quiero decir que es una persona cuya creatividad, pues la verdad es que supera mucho la capacidad que tenemos los demás, yo creo, pues, para poder escribir y para poder inventar historias, ¿vale? Entonces, el libro que nos viene a presentar hoy es un libro que, pues bueno, como os decía, no ha sido solo un placer trabajar con ella, sino trabajar con un material tan bueno, ¿vale? Es un libro pues, que un editor escogido por Penguin Random House, por el grupo editorial, ha dado pues, un sello de calidad al libro, ¿vale? Porque pues, bueno, considera que la calidad de lo que es la historia, porque considera que como ella explica la historia, está muy por encima de lo que muchos autores pues, consiguen cuando intentan escribir algo, intentan explicarnos alguna cosa. Entre otras cosas, pues bueno, el autor, el editor, lo que ha destacado del libro es precisamente pues, la forma que ella tiene de contar la historia, la originalidad del tema, ¿vale? Es un tema que no está abordado prácticamente por nadie, ¿vale? Hoy en día en la literatura española, entonces es muy importante lo que nos demuestra Inma con el libro, y es que no solo se trata de escribir bien, o se trata de saber escribir, sino también el prepararse. No se trata de coger un boli y un papel, o hoy en día ya el ordenador, depende cómo escribamos cada uno, sino que ella lo que ha hecho es documentarse, prepararse, y eso es fundamental a la hora de hacer algo, ¿no? Porque esto le aporta mucha credibilidad a la novela, y realmente, pues bueno, os animo a todos a que la leáis, ¿vale? Y sobre todo, pues que escuchemos a la Inma que nos cuente todo lo que ella nos tenga que contar, que seguro que es mucho más interesante de lo que yo pueda decir. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Jorge, por la presentación tan maravillosa que me has hecho, y a todos vosotros y a todas vosotras por acompañarme, por dedicarme un ratito, un momentito de esta tarde, ¿no? Para conocer un poquito más Suelas de Barro y a mí como autora. Yo hoy me voy a dedicar unos minutitos a hablar, sobre todo a explicar, porque es lo que siempre me preguntan cuando doy las entrevistas o cuando en televisión los periodistas me hacen la misma pregunta: ¿por qué Suelas de Barro? ¿Por qué una historia de gitanos? Porque es algo que como que parece que no es un tema como que interesa mucho a la gente, ¿no? No está muy al orden del día y tal. Pues es muy sencillo, porque realmente yo tampoco conocía nada de esta historia, absolutamente, y de hecho cuando yo estaba escribiendo la primera novela, muy al principio, me estaba documentando y vi una noticia sobre la redada gitana, y como escritora curiosa, pues empecé a leer, y cuanto más me metía en la información y cuanto más salía del tema, fue tal la ilusión que me hizo ese asunto, esa noticia tan cruenta, tan espeluznante, que me encontré de mi historia, porque ocurre en España, porque sí, ¿vale? Todos tenemos en la cabeza un poco como más cercano el holocausto judío, ¿no? Pero nadie conoce un holocausto en nuestro propio país. Y a mí me sensibilizó de tal manera que aparté la novela que tenía y me adentré. Lo primero que hice, porque además es como norma mía personal, que cuando yo tengo una idea en la cabeza y me hago un
pequeño boceto, es investigar qué hay escrito sobre lo que yo tengo en esa cabeza, sobre la historia. Porque si hay algo repetir, pues normalmente no suelo hacerlo. Y me di cuenta que es que no había ninguna novela sobre el exterminio gitano de 1749. Sí había libros de historia, había ensayos y desde luego, bueno, llamé a Almadén porque era la parte que me faltaba. Casi todo el volumen de trabajo de Almadén se trasladó al archivo de Madrid y, para no cansaros, puedo decir que estuve cerca de año y medio recopilando información tras información, información tras información. Y cuando ya lo tenía todo, me di cuenta que tenía un volumen tan enorme, que ya no sabía, se me iba la novela, porque además quería más, porque fue tan interesante todo lo que encontré, tan interesante como cruento. Y el objetivo de todo eso que yo me encontré, que había que darle forma, lo único que yo quería era darle al lector. Yo sabía, tenía muy claro que esa novela iba a salir, es decir, se iba a escribir, y por mí, evidentemente porque tenía la documentación. Pero el objetivo que yo tenía con esa novela era que no pasara cuando lees un libro de historia, que normalmente siempre hay como un muro entre tú y el libro que estás leyendo, hay como una distancia muy grande en el tiempo. Sin embargo, cuando tienes en tus manos una novela histórica con unos personajes con los que tú has interactuado durante 200 hojas, 300 hojas, que los conoces, hay un feeling y hay un sentimiento que se te queda en la piel, y la historia ya se convierte en algo que forma parte de ti. Y ese era el objetivo de Suelas de Barro. Por lo tanto, Suelas de Barro, con todo ese volumen de trabajo, yo tenía dos formas de trabajarlo. Yo opté por yo trabajo mucho personalmente, es decir, si yo no me creo lo que voy a hacer, no lo hago. Porque entiendo que esa empatía que yo voy a poner en el libro no lo voy a transmitir. Entonces lo que no quise hacer es otro libro de historia. Y entonces dividí toda la historia que yo tenía, toda la documentación en años, esto lo dividí en meses, y una vez que tenía todo ese mapa cronológico e histórico, lo que hice crear a los personajes. ¿Por qué no un personaje y toda una familia que son los protagonistas de Suelas de Barro, es una familia que está afincada en Triana? Porque me permite con ellos jugar en diferentes edades, para que entienda el lector o la lectora cómo vivían, cómo interactuaban con los otros habitantes, porque no solamente eran gitanos, ellos vivían también con otros payos, con esclavos libres, y sobre todo, lo más importante, quería hacer con ellos todo el itinerario y visitar los puntos calientes de lo que fue la redada. Y esos puntos calientes a mí me lo daban los protagonistas. Por ejemplo, todos los arsenales me lo daban los depósitos, para las mujeres el depósito de Málaga y el de Zaragoza, y me lo daban las alcazabas y las cárceles y las minas de Almadén. Y luego lo que hice fue poner la historia, la fui intercalando en ese mapa que yo ya tenía. Por lo tanto, eso me resultó más bien fácil. El libro no fue nada fácil escribirlo por la historia en sí, pero colocarlo tal como yo lo tenía me resultó más bien fácil. La escritura me duró 1 año y pico también, escribirlo otros tantos meses, etc. Y luego hay un dato histórico que a mí sí me gustaría aclarar, porque todo el mundo piensa que fue Ensenada el que dio la orden de la redada. El tema de Suelas de Barro se centra en la redada gitana que hubo en 1749, el 31 de julio. Y todo el mundo cree que fue Ensenada quien dio esa orden, y no fue así. Cuando Fernando VI sube al poder, es coronado rey de España, lo primero que hace es nombrar a Tablada, a Vázquez Tablada, como gobernador
de Castilla, del gobierno de Castilla. Y es Tablada el que ya viene con una inquina contra los gitanos desde que era obispo de Barcelona. Y cuando lo nombran gobernador, es el primero que hace al día siguiente a sus funcionarios les manda hacer un censo de todos los gitanos. Se pone en contacto con Ensenada, que efectivamente había hecho pragmáticas para prohibir la forma de vestir, la forma de hablar, les daba todas las prohibiciones para que se integrasen dentro de las pragmáticas. Y ya cuando Ensenada sabe que va a estar tal al rey, que Ensenada va a estar de acuerdo con él, se va a ver al rey y el rey le dice que tiene 3 ideas para exterminar a los gitanos. Una de ellas es dejarlos en alta mar, a su suerte, otra llevarlos a las Américas y otra directamente matarlos. Y el rey dice que no. Y ante eso no va a claudicar, que le parece además que está en contra de esa situación. Es que no lo ve, los gitanos que viven en su territorio, que viven en España, casi todos están viviendo con las pragmáticas y no lo ve factible. Y entonces se pone en contacto con Ensenada. Ensenada le dice, si hay algo que tiene el rey Fernando VI es que era un pusilánime. Y todo lo que decía, y Ensenada era un manipulador de la palabra. Y entonces todo lo que decía Ensenada y lo que decía Bárbara de Braganza, todo eso lo hacía luego el rey. Y como Ensenada lo sabía, habla con Rábago, que era el confesor del rey, y le dice, tienes que permitir que el rey firme el exterminio gitano. Y así es. Y cuando se reúnen los tres, el rey, Ensenada y Tablada, lo único, y además a Ensenada le daba igual el exterminio gitano. Ensenada lo único que quería era que no se los llevaran a Europa, es decir, perdón, a las Américas, porque él puso la excusa de que el embajador portugués también se los había llevado a las Américas y no solamente los habían exterminado, sino que habían vuelto a casar con las indígenas. Él lo único que quería era que estaba construyendo 3 arsenales, no tenían mano de obra, no había dinero en las arcas, y los gitanos le venían muy bien para estar en los arsenales, y así convencieron al rey. Y en esa reunión sale el 31 de julio de 1349 como la fecha para exterminar a los gitanos. Pero hay 2 problemas. El primero es que cuando el día 31 de julio entran a saco en las ciudades, en todas las ciudades de España, la idea era exterminar a los que no estaban censados, ni a los gitanos, a los cristianos nuevos que eran los gitanos. Pero cuando van a saco los soldados, todos los gitanos se quieren identificar por unos tablones que tienen con los nombres y apellidos de cada gitano que vive con las gramáticas. Cuando todos los soldados se dan cuenta que si no arrestasen a todos los que están en la lista, no arrestarían a nadie. Los capitanes respectivos de cada ciudad mandan una carta a Ensenada, y Ensenada les dicen, arranquen todos los tablones y todos los gitanos, gitanas, niños y niñas van presos a sus respectivos arsenales, depósitos, alcazabas o cárceles. Y eso lo que produjo fue un hacinamiento de todos los gitanos en todos estos lugares que no tenían preparado para tantísima gente como empezaron a encerrar. Y el segundo problema era que al no tener dinero, ellos pensaban que con lo que iban a sacar de los gitanos iban a poder pagar los barcos que los llevarían al arsenal de la Graña, a Cádiz, al de Cartagena y a los diferentes depósitos. Pero se dieron cuenta que los gitanos no tenían dinero, ni tenían ropas para vender, ni tenían utensilios, y decidieron echar mano de las casas. Y como muchos de los payos que allí vivían no querían comprar esas casas, les obligaban los soldados a hacerse con ellas. Y se dieron cuenta que habían sacado muy poco dinero. Por eso, entre el hacinamiento y el poco dinero que no tenían para ni pagar a los propios soldados, se dieron cuenta que tenían miles y miles de personas que incluso las mantenían en barcazas atadas, engrilletadas, a la intemperie, porque no tenían lugar donde encerrarlos. Y ese fue el mayor error de la redada. Hasta el rey Fernando VI tuvo que reconocer que jamás
tuvo que haber dado esa orden. Más de 18.000 familias gitanas murieron torturadas, hacinadas, muertas de hambre, muertas de frío. Sin desvelar mucho más del libro, sí puedo decir, por ejemplo, que cuando las gitanas fueron trasladadas de Málaga, del depósito de Málaga al depósito de Zaragoza, rezaban para volver al depósito de Málaga, porque en el depósito de Zaragoza había un clérigo que se llamaba Mizano, porque lo llevaba a la iglesia, que practicaba las torturas nuevas, a cuál era más cruenta y pudiera dárselas a las gitanas. Yo, sí es verdad que el libro no es un libro gore, entonces me he alejado mucho de esa hazaña, pero sí es verdad que doy fe de lo que allí ocurría. Y muy claro, siempre quiero dejar que solo los protagonistas de este libro, que es la familia Claverías, y quizá el segundo círculo de amistades, son los únicos personajes ficticios que vais a encontrar en esta novela. El resto, quitando el rey Tablada y Ensenada, evidentemente lo son, gobernadores, capataces, capitanes, todos son personajes ficticios. En las minas de Amalden, las minas fue el lugar, si los depósitos fueron cruentos, las minas fueron peor. Yo pongo en el libro, va un médico, que fue catalán, fue un médico catalán que se llama José Parés. No voy a decir lo que hace en el libro, pero bueno, si echáis manos de la historia os enteraréis. José Parés escribió lo morboso de lo que se encontró en las minas de Almadén y escribió un libro, no me acuerdo exactamente del título. Su libro fue censurado, y esto lo escribió en 1753. No vio la luz hasta 1998, me parece. Para que os hagáis una idea de lo que allí se encontró en las minas de Almadén. Y bueno, pues el libro también te relajas, hay momentos que te relajas también con el libro. El libro no es un subidón que lo es, porque es una historia deleznable, cruenta, dura, horrible. Pero bueno, he intentado también jugar un poco, rebajar un poquito ciertas escenas, todo eso para que se relaje un poquito el lector y bueno, tengáis una lectura, entre comillas, amable también, ¿no? Y veáis, también muestro el lado bueno de la raza gitana, ¿no? Muestro pues esa naturaleza sencilla, esa esencia gitana de lo que tanto se enorgullecen los propios gitanos y gitanas, ¿no? Esa alegría, teniendo en cuenta sobre todo que los gitanos cuando llegaron a España eran muy bien recibidos, porque vestían con ropas muy pintorescas, eran gente muy alegre, muy vivaz. Pues todo eso luego, con los años, fue siendo un tabú, chocó con la cultura nuestra y pasó de ser graciosa a ser un problema. Y a partir de ahí empezaron la persecución contra los gitanos. Pero bueno, también creo que es una raza muy dura, muy fuerte y que bueno, yo creo que los gitanos que ahora tenemos aquí no dejan de ser los supervivientes de estos gitanos, de suelas de barro. Así que yo espero que si le dais una oportunidad, que os guste, que disfrutéis y que conozcáis un poquito más de una historia que yo misma conocía en su momento, tan desconocida, ¿no? Y muchísimas gracias otra vez por venir y por escuchar un ratito. Y nada más, muchísimas gracias.